Lo que pasó en la noche de ayer, uno dice, bueno, llego de práctica, me acuesto temprano. Pues no, mi ciela, pues no. Señor presidente, habló después. Igualmente, le tengo que agradecer que eso, que fue muy corto. Entonces, mientras comía, se descargó el video, pues dije, listo, pim, pum, pam, cortamos las partes más importantes, o al menos más llamativas, y vamos. Como les decía, el contador del presidente, que lo inauguré yo, Jairo Straquia. Bueno. Que lo hizo a la mañana. Y yo, de competir con Straquia. No, es imposible. Fenómeno mediático. Es imposible, pero anoche digo, lo voy a publicar. Obviamente no me lee nadie a mí en X. Y cuando hoy escuché dije, te gané. Una vez te gané, maldito. Pero bueno, en el contador 20 veces apareció la palabra equilibrio u orden fiscal. Ojo que no te llame Milei. No. Superávit, nos levantan el programa, Connie. Después superávit fiscal 2 veces, trabajo empleo 3. Lo que sigue sin nombrar en varios discursos, que es por esto que lo veníamos haciendo, es lo que relacionó al trabajo, a la industria, al crecimiento, al desarrollo, donde no aparece nunca en el discurso. De todas maneras, empezó valorando algunos logros de la gestión, pero ya desde el arranque plantea cuál es la piedra angular de este proyecto. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ahí está, así empezaba el discurso, donde también plantea la magnitud del proyecto y que son soluciones largas, así como los cimientos de una casa para iniciar la obra. Seguía de esta manera. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, nos dice el presidente por segundo año consecutivo. Qué dolor me causó esa frase. Sí. No sé qué, de verdad lo digo, Yo estaba viendo el discurso y cuando dijo esa frase dije, no, otra vez no. No lo digan eso, ya lo había dicho Macri, lo dijo de la Rúa, no lo vuelvan a decir. No de nuevo. Pero digo, por una cuestión incluso de exorcismo, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Uno dice, ¿no aprenden del pasado los que escriben los discursos? Sé que no. Dice, no repitamos lo mismo. Cuando uno ve que casi el mismo gabinete estaba con De la Rúa y casi el mismo gabinete estaba con Macri, uno dice, bueno, quizá el que escribe los discursos, ¿qué será? Sturzenegger, capaz que es el que escribe una y otra vez. De todas maneras, seguía así en este breve mensaje el presidente hacia los argentinos. Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal. Es tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Bien, ahí está, el presupuesto con menos gasto de los últimos 30 años. A continuación, también lo que nos dice el presidente es que el 85% del presupuesto que va a enviar al Congreso, o sea, casi todo, tiene que ver con gastos en jubilaciones, pensiones, educación y salud. Entonces uno dice, bueno, si casi todo el presupuesto va destinado a capital humano y eso es para vos un valor, pero por el contrario, o agregándole esto, es el que tiene menor gasto en los últimos 30 años, quiere decir que se están reduciendo o achicando las partidas con las que van a disponer. Pero seguía de esta manera. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano.
Bien, ahí está, algunos datos para traer sobre esto. La base de cálculo, lo decíamos más temprano, para las partidas del año que viene, sobre las cuales se va a imponer un 5% o un 17% en salud o un 8% en educación, por encima de la inflación, es como termine este año esa partida, y desde ahí se hace ese cálculo con la inflación calculada o estimada, que siempre la tiran para abajo en todos los presupuestos, pero acá es un poco más difícil que se cumpla. Veremos más adelante por qué, y también teniendo en cuenta de que no alcanza para cubrirlo, porque ya les voy a decir, el Germán Martínez accedió el diputado nacional por Santa Fe, accedió al texto del presupuesto, donde ya lo tienen algunos legisladores, donde, entre otras cosas, se deroga en su artículo 30 la meta del 6% del producto para la educación, cosa que nunca se cumplía, pero al menos era una meta. La inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PBI, hoy está un 0,13, lo hemos hablado acá muchas veces, del 0,30 pasó al 0,13. También se elimina el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y se elimina la inversión progresiva en Defensa Nacional, que es el FONDEF. Queda un videito de lo que decía anoche el presidente, y decía esto. Porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad. Bien, acá uno dice, está bueno, está buena la meta. Ahora, cuando uno va a números, yo les decía hace un par de días que en algunos cálculos se estimaba 189.000 puestos de trabajo menos. Bueno, ayer salió un informe del Centro CEPA donde actualiza los datos, y lo que nos da son 236.139 puestos de trabajo registrados perdidos, con datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y 16.322 empresas menos desde noviembre del 2023. Entonces, el proyecto o el plan de estos 2 años para aumentar la inversión, aumentar el crecimiento, aumentar el empleo y aumentar la actividad no estaría funcionando, con los datos también de actividad de la industria, en especial de la metalúrgica, que ayer salieron datos donde también muestran una caída muy significativa en el último tiempo, con pérdida de puestos de trabajo, como vemos en Asindar, donde los retiros voluntarios y despidos continúan día a día. Esto era parte de lo que decía el presidente. ¿Y por qué decía que no alcanzaba? Tenemos 3 fotitos, hay uno de supuestos macroeconómicos, Bauti, que es lo que decía Connie más temprano, las metas para los próximos años. Para este año, terminar el año con un 24,5% de inflación y un dólar a 1.325. Esto, bueno, ya se hace muy difícil porque estamos en 1.470 en promedio, 1.467 cerró ayer el mayorista. Para el año 2026, la inflación del 10% anual, lo cual sería un éxito rotundo en caso de cumplirse, pero con un tipo de cambio de 1.423. Esto es a diciembre de ese año, más barato que ahora. Te estaría el dólar dentro de un año con la falta que hay y la demanda. A ver, que uno podría decir, bueno, sí, hay una tendencia a la baja, estamos excedidos en dólares. Eso puede ser, no sé, Bauti, vos que sos economista, eso puede preverse de cara al futuro en condiciones o en métricas que se verifiquen en la realidad. Pero lo que ves es al revés, faltante de dólares, demanda de dólares, unas reservas que están absolutamente incapacitadas para sostener el precio. Digo, ¿de dónde saca el gobierno que el dólar va a estar a 1.423? Sí, en especial ahora que está sobre el techo de la banda, y el gobierno tiene algunas opciones, una es recalibrar esas bandas para ver si empieza a comprar y no tiene que vender, lo que convalida un tipo de cambio más alto, con las consecuencias que eso pueda tener en los precios y también en la actividad. De todas maneras, tenemos 2 grafiquitos más. Hay uno que son unas barras verdes. Ahí está, mirá. Este es el presupuesto de las universidades nacionales, que está devengado, ajustado por inflación, que nos presenta también desde el sector de las universidades, lo que nos muestra lo abajo que está o que estuvo el 2024 y el 2025. Y esto se suma al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, que es a lo que te referías vos, porque para las universidades el presupuesto está fijado en 4.8 billones de pesos.
Y las universidades dicen que para recuperar al menos lo perdido y tener el presupuesto correspondiente, debería estar en torno a los 7.3 billones necesarios para el ejercicio de un solo año. Está muy lejos de confirmarse eso. Y el último gráfico, que perdón, se va a ver un poco mal en la pantalla, pero yo se los voy a decir, para ganar lo mismo que en noviembre del 2023, un docente universitario necesitaría un 45% de aumento en su ingreso. Eso es lo que bajó, esa caída gigantesca desde noviembre de 2023 hasta inicio de 2024, algunas actualizaciones que lo llevan al salario docente, donde está hoy en más de un 40% por debajo en términos reales del salario docente. Entonces uno dice, bueno, si en educación vas a aumentar un 8% el presupuesto y en universidades es un monto fijo, no es por inflación, y dice, bueno, acá sí hay recorte. La última apreciación sobre esto, lo que hice en un momento del discurso es que todas las partidas están ajustadas o va con una... todo esto va con una ley de inocencia fiscal también, pero va con un ítem donde expresa que todas las partidas están atadas a los recursos que ingresan al Estado. En caso de que caiga la recaudación o por X motivo el Estado no tenga el presupuesto necesario o el producto necesario, se van a achicar partidas. Entonces hay posibilidades de que aún la motosierra pase por todas estas cuestiones que venimos repasando hasta ahora. No es fijo, no es nada seguro, pero fue el discurso del presidente donde en el contador la palabra casta aparece 0 veces. Eso también es un cambio. Nunca mencionó casta, no dijo viejos meados, no descalificó, no llamó ratas a nadie. Fue muy llamativo en un discurso de 15, ¿cuánto duró? 15 minutos. 18 minutos. Que él no haya descalificado. Y que no haya cerrado con Viva la Libertad, carajo. No, tampoco, estaba tranquilo. Pero esos son los detalles. No, tranquilo no, pero bueno, digamos, es su característica. Faltan los detalles, pero la marcha de mañana va a tener mucho sentido, mucho significado en este sentido. Está ahí, me ordenan las palabras, porque significa claramente un recorte en educación y en universidades. No hay tal aumento de partidas, teniendo en cuenta el punto de partida, valga la redundancia, que es el de un deterioro muy profundo del último año y medio, que se lo autoprodujo él. Es una autolesión esta, porque quien decidió recortar en estos lugares fue él. Entonces, bueno, cuando recortás tanto al principio y no mantenés más o menos un nivel de ingreso, después recuperarlo es muy difícil, y menos con estas metas de crecimiento e inflación que hoy los números no le dan. Veremos si pueden tener algún tipo de salida con herramientas financieras, fiscales, económicas, monetarias, lo que sea que puedan hacer para que esto mejore. Los vencimientos hacia fin de año no auguran un buen horizonte para el equipo económico. Les decía hoy, 8.000 millones de dólares son los que vencen hacia enero. Son bonos que se llaman globales, boneares, bueno, muchos nombres técnicos, pero que el Tesoro tiene 1.100 millones para hacerle frente, faltan 7.000 millones para poder afrontar esos vencimientos en los próximos 4 meses, y los escenarios, bueno, puede ser un default de la deuda, que es muy poco probable por el poco monto que significa esto, o si no, el crédito internacional por hoy estaría vedado por el riesgo país en casi 1.200 puntos, y otras maneras de financiarse son las que está evaluando el gobierno de aquí a enero, para evitar usar reservas para pagar esa deuda, porque el Fondo Monetario nos la dio para que le paguemos a él, no a otros. Yo no sé si te queda agregar algo. Yo ayer charlaba con mis hijas, que son las dos personas con las que uno puede, traducir todo esto de cara al humor social. Yo tengo una hija que votó a Milei y que hasta hace no muchos meses seguía defendiendo esto como un modelo alternativo, bla, bla, bla. Ayer empezó a manifestar su desencanto y su sensación de defraudación. Y tengo otra que nunca pensó en votarlo y que tiene una reacción de piel contra Milei. Digo, para pensar en gente que se paraba de un lado y de otro prácticamente desde lo emocional, ¿no? Y lo que yo veo es un humor cambiado respecto a su figura,
Y lo que veo también es esta especie de sensación de desolación que era lo que en realidad era una ventaja, la única ventaja con la que contaba el gobierno. El gobierno tenía dos ventajas: el profundo antikirchnerismo que hay y todavía habita en la sociedad, y un humor social que lo acompañaba en términos de, che, lo que viene puede ser mejor. Yo ayer veía un video que charlamos vos y yo el día del aniversario del primer año de Milei, y me sorprendía porque la evaluación que hacíamos nosotros era una evaluación relativamente positiva. Decíamos, bueno, este tipo, sin mayorías en el Congreso, avanzó sobre un montón de reformas, pero hace un año nosotros decíamos, bueno, ahora a ver qué viene. Y lo que vino en estos 10 meses fue nada. Fue al revés, un retroceso continuo, digamos, recortes, crueldad, y además resultados económicos muy peligrosos, digamos, retrocesos en cuanto a el control del dólar, retrocesos respecto a las tasas de interés, digo, de verdad, todo aquello que oficiaba como auspicioso para el futuro se derrumbó. Digo, esto lo empieza a ver el tipo común, lo empiezan a ver los que no conocen de política, lo empiezan a sentir. Y me parece que ahí es donde el gobierno está errando en su análisis, digamos, ¿no? Están percibiendo el desencanto social. No lo están percibiendo. Ellos creen de verdad. Ayer el presidente dijo, bueno, yo sé que hay gente a la que no le llegó, bueno, por fin. Pero eso es como que por fin, macho. Si te lastimé te pido perdón. Sí, pero el gobierno hasta hace 2 días decía, pero sacamos 15 millones de la pobreza y te bajamos la inflación, Cuca. Viste, digo, la verdad que el trato era ese, ¿qué? ¿Viste? Y ahora es la primera vez que registra que hay gente que la está pasando muy mal, tira los números de salud, educación y discapacidad, porque en realidad lo que dicen es, bueno, ahí está donde tenemos la masa crítica en contra, pero no terminan de asumir que tienen un problema real, porque empiezan a mentir de nuevo. Digo, la verdad que lo razonable sería que el tipo le hubiese mandado el presupuesto a los bloques, que empiece a dialogarlo, que intente sacarlo, porque mi sensación es que este presupuesto va a correr con la misma suerte que el anterior. O sea, el gobierno lo manda, pero no lo manda sin discutirlo antes. Y vos tenés que mandarlo con algún nivel de consenso, asegurándote los votos. ¿De verdad creen que los votos de los gobernadores van a salir por los ATN? ¿Y ustedes creen además que los diputados y los senadores de las provincias a 45 días de las elecciones van a salir porque les mandé 3.000 millones de ATN? Es un disparate, es de un amateurismo político asombroso. Digamos, explícame por qué las provincias tienen que rendirse frente a Milei hoy. Dame una razón. Me decía hace 6 meses, dale. Sí. Y, digamos, lo hemos discutido 1000 veces con tu justo reclamo de por qué Puyaro es tan blando. Bueno, porque el nivel de condicionamiento económico que te imponía Nación. Ahora, vos tenés un gobierno con el hocico en el piso, digamos, con la espalda descubierta, y tenés una sociedad que está diciéndole, loco, este tipo nos cagó. ¿Y qué querés, que los gobernadores ahora te abracen y te contengan y que te protejan y que te garanticen, digamos, que salgas... Los gobernadores quieren ganar las elecciones, no perderlas. Entonces, a mí me parece un escenario tan... pero ¿sabés qué me pasa? Que al mismo tiempo me pasa, digo, se lo venían advirtiendo. Hace meses que le vienen diciendo, mire, sí, che, siéntese a charlar, afloje con la discapacidad, no vete las leyes, baja un poco la tensión social. Ahora, viste esa cosa de no, revancha, hasta hace 2 días, cuando vetó la ley de ATN. Explícame por qué vetó la ley de ATN si la ATN no implicaba poner más plata, implicaba que las provincias tengan reciban automáticamente algunos ATN. Entonces digo, la verdad es que es poco comprensible la baja inteligencia, la baja lucidez que tiene este gobierno. Yo creo que acá ya hay un problema de jerarquía política. No hay capacidad para administrar esta crisis. Es lo que yo veo, digamos, lo veo porque, digo, volver a decir, loco, lo peor ya pasó. En un país en el que Macri ya te lo dijo, en el que De la Rúa te lo dijo. ¿Qué pensás cómo cae eso en la sociedad? Digo, ni siquiera eso, ellos que han sido los genios de la comunicación virtual, y hay una sociedad a la que no le pasa desapercibido. Ayer hizo 47 puntos de rating la cadena nacional. Sí, lo vio todo el mundo. Mucha gente. Sí, lo que veo a veces cuando uno dice lo peor ya pasó,
es la expectativa que uno genera. Porque si lo peor ya pasó y lo que viene a partir de ahora son todas buenas y a vos no te llega nunca una buena, empezás a decir, che, acá me la estoy perdiendo. ¿A quién le está llegando la buena y a mí no? Y es ahí donde el clima social también empieza a calentarse un poco más, porque lógicamente, el año pasado era, bueno, todos estamos en este barco del sacrificio. Ponele que desde acá uno decía, no es tan así, pero había un relato que la sociedad acompañaba. Estamos todos haciendo el esfuerzo para que después vengan las buenas. Y ahora te dice, bueno, ya vienen las buenas, y no vienen, y no vienen, y no vienen. En un momento empezás a decir, me parece que me están cagando. Pero, no, pero además si a vos te dicen, hace un esfuerzo, la estábamos pasando mal, y te dicen, loco, desde un discurso comprensivo, desde un discurso humano, ahora si a vos, además que la está pasando mal, te maltratan, y sí. y te humillan, y te descalifican, y te agreden, y te dicen viejo meado por los jubilados, y a los discapacitados le dicen que por qué ellos tienen que no tienen que pagar peaje y ellos sí, y digo, y maltratan a un chico con autismo, y a las universidades las maltratan y les quitan presupuesto y no les dan bola, y a las provincias las ningunean. Entonces digo, ¿cómo querés llegar a un escenario de crisis acompañado? ¿Y por qué crees que la sociedad va por un lado y el resto de los componentes de la sociedad por el otro? ¿Por qué pensás que la universidad no forma parte de la sociedad, que la discapacidad no forma parte de la sociedad, que la educación no... Digo, ¿por qué pensás que el Garraham no le afecta a la gente? Tenía que ser un estúpido. Esto es lo que yo digo. A mí lo que me asombra de todo esto no es solamente esta cosa casi obsesiva de decir, bueno, es con superávit fiscal. Ok, es una herramienta el superávit fiscal. Ahora, ¿qué plan tenés, macho? No tenés plan. Porque ayer no hubo una gota de plan. No. Explícame las pymes cómo hacen, que están despidiendo gente. Explícamelo, explícame eso, sí. qué línea de crédito hay. Explícame cómo hace, Sí. explícame cómo haces para sobrevivir con una canasta que cuesta 530.000 y la jubilación mínima sale 300.000, te dan 300.000. Digo, de verdad, hay un escenario en el que el gobierno no está percibiendo que el descontento es real. Es real. Y que ya aquello que antes se le imputaba al kirchnerismo y que se le sigue imputando, hoy le cae en la espalda al gobierno. Y entonces digo, me parece que eso es lo que no le está... Y vos no podés bajar de ser, como dice Pagni, de emperador a suplicante de un minuto al otro. Porque también denota una falta de personalidad, una falta de rigurosidad. Loco, o sos o no sos. Ahora, el Milei de ayer, ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Y la verdad que es, desde todo punto de vista es preocupante. Desde todo punto de vista, porque él está manifestando una vulnerabilidad y está manifestando una incapacidad para comprender lo que le pasa alrededor, que es preocupante. Porque estamos hablando del presidente de la Nación. No estamos hablando del presidente de la Sociedad de Fomento de 9 de julio. Y nada, tenemos a cargo el país a este tipo.